¿Qué tal? Un saludo para el auditorio de Encartes. Soy Cristina Gutiérrez y tendré el gusto de entrevistar a la profesora Peggy Levitt, una persona que ha colaborado de una forma fundamental al desarrollo teórico y metodológico del enfoque transnacional en las ciencias sociales. Muchas gracias, Peggy, por aceptar esta entrevista para la revista de Encartes. El placer es mío, Cristina. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a comenzar por introducir a través de un breve panorama algunos de los rasgos más importantes de la obra de Peggy Levitt, por si alguien no la ha conocido, de manera que puedan introducirse a la vasta aportación que ella ha realizado y para posteriormente comenzar nuestra entrevista. De su amplia proyección académica voy a mencionar solo como ejemplo tres obras que han tenido una gran trascendencia. Su primer libro podríamos decir que fue el que publicó en el año de 2001, que se denominó The Transnational Villagers o los aldeanos transnacionales, que fue fundamental para justamente iniciar esta propuesta que ha marcado su aportación académica en beneficio del estudio de los enfoques transnacionales. Después, en 2007, publicó un libro también muy importante en el campo específico de los estudios de la migración y de la religión, que se denomina muy elocuentemente God Needs No Passport: How Immigrants Are Changing the American Religious Landscape. Dios no necesita pasaporte y cómo los inmigrantes están cambiando el paisaje religioso norteamericano. Posteriormente, en el año de 2015, publicó un libro sobre otra institución cultural fundamental para entender el nacionalismo en tiempos de globalización, los museos. Y este libro se denomina Artifacts and Allegiances: How Museums Put the Nation and the World on Display, o Artefactos y Lealtades, como los museos exponen a la nación y al mundo. Por supuesto, no se puede quedar sin mención en esta panorámica de la obra de Peggy Levitt, muy breve por supuesto, el artículo que publicó junto con Nina Glick-Schiller en 2004, El campo social transnacional, uno de los más citados por su relevancia teórica y metodológica en los estudios transnacionales. Bueno, esta es una mera referencia para que ustedes continúen, si es que no conocen, buscando la obra de Peggy Levitt y consultándola en extenso. La intención de esta entrevista es poder discutir, conversar en corto sobre este panorama de sus aportaciones, con la idea justamente de colaborar mayormente en su uso y en su divulgación, porque lo consideramos que es una aportación muy importante para las ciencias sociales. Me gustaría comenzar planteando una de las cuestiones que me ha parecido más relevante al conocer tu obra, y es la conciencia de que el método con que usualmente estudiamos en las ciencias sociales se circunscribe a los límites de la nación, pero la realidad social no. ¿Qué experiencias te llevaron al convencimiento de la necesidad de la ruptura de este nacionalismo metodológico que campea en las ciencias sociales? Me gustaría preguntarte cómo fue que comenzaste a desarrollar esta línea de los estudios transnacionales y qué realidades enfrentaste al inicio de tu carrera que te llevaron justamente al convencimiento de esta ruptura fundamental, Peggy. Bueno, Cristina, primero quiero agradecerles y a todo el equipo en Encartes por la oportunidad de hablar sobre mi trabajo y reflexionar sobre mi viaje intelectual y como tus buenas preguntas me han hecho hacer, y también pedir perdón a tus oyentes de mi mal español, y que voy a intentar expresarme lo mejor que puedo y a ver si me entienden bien. Cuando yo estaba haciendo mis estudios graduados de PhD, conseguí trabajo en un proyecto sobre comerciantes étnicos en la ciudad de Boston, y me tocaba a mí trabajar con la comunidad latino. Y yo pensé que todos los empresarios iban a ser puertorriqueños, pero resulta que fueron todos dominicanos, y fueron todos dominicanos de la misma provincia. Y cuando poco a poco fui aprendiendo cómo fue eso, también pude ver
en los letreros de las tiendas y en los nombres de las tiendas, ¿no? Que mencionaron Peravia o mencionaron Bani. Y vi como estos lazos entre la comunidad de origen y la comunidad de destinación estaba inscrito en el ambiente físico, ¿no? Entonces hay estos lazos muy fuertes, hay algo que ver aquí. Y después, cuando estaba buscando un tema para mi PhD, fui a charlar con uno de los dueños de una tienda de ropa de niños y me dijo, sí, todo el mundo, lo que yo llamé Miraflores. Y tú debes ir allí y tú puedes vivir con la familia de mi mujer. Entonces así fue y me fui. Y es así que empecé a desarrollar esta metodología de conocer la gente en un sitio y después ir a ver sus familiares o sus líderes religiosos y políticos en su país de origen. Ir siguiendo lo que se mueve, ¿no? Vivimos en un mundo en movimiento, ¿no? Y en tu obra varias veces aparece muy claramente caracterizada la conciencia de esta ruptura que estamos viviendo, de la unidad entre cultura y territorios, ¿no? Y que entonces necesitan justamente del desarrollo de estas nuevas metodologías para comprender esta dinámica. Creo que la propuesta metodológica inicial de Marcus sobre la etnografía multisituada está muy cercana a tus preocupaciones y a partir de ella has colaborado en proponer una serie de herramientas para analizar y pensar este fenómeno de globalización y eso se hizo muy presente desde tu trabajo inicial, como decíamos, de Transnational Villagers. En tus trabajos nos propones capturar, por ejemplo, la religión en movimiento, atender a los cuerpos, las ideas, los objetos que se mueven, las redes a través de los cuales lo hacen y cómo las palabras y los conceptos van cambiando a medida que se importan y se exportan a través del espacio y se integran a distintos regímenes de gestión de la diversidad y producen también muy distintos efectos sociales, políticos y religiosos. Nos propones entonces atender a lo que viaja, pero también nos propones fijarnos en los lugares de los encuentros. Pensando en tus experiencias a lo largo de toda tu trayectoria, ¿cuáles dirías que son las herramientas o enfoques más útiles o importantes para ti? ¿Cuáles recomendarías para alguien que está comenzando su trabajo hoy en este enfoque transnacional? Al mismo tiempo, me atrevería a preguntarte cuáles son los riesgos de este enfoque, como tú misma planteas en tu trabajo sobre los museos, Artifacts and Allegiances. ¿Cómo tener este enfoque y al mismo tiempo no convertirse en esta especie de etnógrafo cowboy que desde la silla de su caballo va cabalgando a galope y piensa que lo conoce y lo mira todo? Es una buena pregunta y me has dado la oportunidad de reflexionar cómo mi pensamiento en ese sentido ha cambiado a través de los años. Porque al principio estábamos hablando de un nombre, un sustantivo, transnacionalismo, ¿no? Y después se convirtió en un adjetivo como transnational migrant, transnational practices, ¿no? Describiendo algo. Y después para mí se convirtió en un verbo, en una acción, porque yo veo que la nacional y el transnacional están constituidos mutuamente, ¿no? Y que para mí es una óptica, una vista, una manera de preguntar preguntas, que tú tienes que preguntar qué es lo que estoy viendo aquí y cómo es esto que estoy viendo conectado con cosas a través de fronteras, ¿no? Entonces no es solamente multisituado, es también multiescalado o multinivelado, ¿no? Yo lo veo como una escalera. Tienes que mirar los lazos horizontales entre una comunidad aquí y una comunidad allá,
pero también como el Estado y la provincia están conexionados. El arcobispado acá y el arcobispado allá está conexionado. Y después tienes que ver cómo las mismas instituciones nacionales están conexionadas. Y entonces, no solamente la conexión aquí, pero también como esta conexión y esta conexión influencian mutuamente entre sí, ¿no? Entonces, siempre usando esta óptica para preguntar la pregunta. Y puede ser que no hay nada transnacional pasando aquí, pero puede ser si no abres la ventana o amplías la vista y preguntas cómo es lo que estoy viendo aquí está influenciado por lo que estoy viendo aquí, vas a perder la mitad del cuento. Y porque son dos caras de la misma moneda, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que todo es transnacional, pero por lo menos tenemos que preguntar la pregunta así. Y esto nos lleva a la idea que alguien que está dentro de este espacio transnacional no tiene que moverse para ser influenciado por este espacio, porque hay una circulación de ideas, moneda, dinero, personas, prácticas, valores. Entonces tú puedes ser que nunca sales de tu pueblito, pero estás cambiando tu manera de ver el mundo. Entonces el movimiento no es un requisito para vivir en este espacio social, emocional, político, religioso, y que la circulación no es en ninguna manera en una dirección, o sea, es circulación y el migrante cuando se va lleva algo consigo, llega aquí, influencia el ambiente aquí, cambia todo y después cambia de nuevo. Y siempre hay esta circulación y intercambio y intertransformación, ¿no? Continuamente. Y esto quiere decir que no hay solamente remesas económicas, pero remesas sociales y políticas y religiosas y de todo tipo. Creo que mucha gente ha escrito de todo tipo de remesas y me parece bien. Y la última es esta mentalidad de vaquero que, como tú comentaste, y creo que vamos a hablar un poco más de eso en tus preguntas más adelante. Yo que estaba señalando con esto es que tenemos que ir con mucha humildad y respeto. No tiene que ver solamente con estudios transnacionales, tiene que ver con estudios globales en cuando nosotros entramos en ambientes que no conocemos. Y tenemos que ir con mucho cuidado que estamos realmente escuchando, estamos realmente abiertos, que chequeamos nuestros sesgos y asunciones a priori, que vamos con los ojos y la mente y el corazón abierto, ¿no? Y siempre chequeando, ¿estoy escuchando bien o estoy asumiendo? Pero entonces el riesgo es grande que no hacemos eso porque somos muy flojos, ¿no? Asumimos que nosotros, yo sé, antes que voy. Yo creo que especialmente en este momento, cuando nos hace falta mucho conocimiento del mundo, tenemos que hacer este tipo de trabajo, pero tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Exacto. Me parece muy interesante esto que planteas. En un primer momento podría ser un acto de flojera mental no pensar transnacionalmente, pero pensar transnacionalmente también se puede traducir en una especie de limitación a no estar propiamente en el lugar y no dejarse interpelar por lo que ahí sucede, ¿no? Una perspectiva, creo yo, muy valiosa. Bueno, y ya que mencionas este concepto tan importante de las remesas, me gustaría como profundizar un poquito más ahí y preguntarte, es cierto, las remesas sociales implican
una transformación no solamente por la persona que se mueve, sino también entre los que se quedan. Y yo te preguntaría, ¿podríamos decir que actualmente todo el mundo está involucrado hoy en una dinámica transnacional? ¿No se están constituyendo también especies de agujeros negros de inmovilidad y de desconexión justamente por esta dinámica de nueva movilización? ¿Qué pensarías sobre esto? Yo no quiero exagerar la habilidad de todo el mundo moverse. Hay mucha desigualdad en esta capacidad y ni quiero descontar que muchas personas se mueven mucho más fáciles que otros, ¿no? Pero creo que tenemos que distinguir entre diferentes tipos de movilidad. O sea, yo creo que estamos en un momento en que sí hay gente que quieren migrar para establecerse para siempre, por elección o por exilio, ¿no? Que tienen que refugiarse en otro país. Pero hay otros tipos de movilidad también, cortos, temporales, circulares, para estudios, para jubilación, para trabajos temporales o de largo plazo. Entonces, yo creo que la movilidad es la regla y no la excepción para mucha gente. Pero no quiere decir que todo el mundo tiene acceso a movimiento físico o las ideas y prácticas y valores que muevan, ¿no? Entonces hay agujeros, o voy a decir cajas negras, donde la gente no tiene acceso y estamos viviendo en un momento de fronteras más fuertes y más difícil cruzar. Pero yo siempre voy a la idea de cumulative causation que habló Doug Massey, ¿no? Que cuando tú tienes estos redes y están establecidos por tanto tiempo, tú vas a tener una circulación de ideas, tú vas a tener una circulación de prácticas y yo no creo que para cuando la frontera se hace más rígida. Quizás el flujo es más ligera y más estrecha, pero el flujo continúa, creo yo. Justamente el enfoque analítico transnacional que has propuesto, por ejemplo, junto con Glick Schiller, ya decíamos, ha puesto una particular atención en esta desigualdad en la movilidad, en la desigualdad en el intercambio. Y creo yo que este enfoque puede ser también muy útil para analizar críticamente la interconexión en la producción del conocimiento científico también, un tema que te ha interesado mucho. De hecho, has retomado el llamado de Chakrabarti, de Talal Asad, de provincializar Europa, ¿no? Pensar Europa no como el universal, sino como una provincia. Y de hecho lo has hecho extensivo también a los Estados Unidos, en el sentido de considerar las condiciones históricas y culturales donde se producen las teorías y revisar la exportación acrítica de marcos y debates teóricos, ¿no? En otro libro que coordinaste, Religion on the Edge, Decentering and Recentering the Sociology of Religion, coeditado con otros autores, planteas un reto semejante a la sociología de la religión, dando también argumentos a favor de la necesidad de descristianizar, descongregacionalizar y desnacionalizar nuestro enfoque en la sociología de la religión. Entonces, encuentro mucha afinidad de estas posturas tuyas con lo que hoy de manera omnipresente escuchamos como la propuesta de descolonización del conocimiento. Sin embargo, me ha llamado la atención que encuentro pocas referencias explícitas en tus trabajos a este enfoque descolonizador. Me gustaría mucho si tuvieras una reflexión acerca de esto, Peggy. Me gusta mucho esta pregunta y creo que eso está ahí, pero sin nombre, y ya estoy nombrándolo y trabajándolo directamente, porque lo que estoy trabajando ahora, esto empezó en Artifacts and Allegiances,
porque eso fue sobre la representación de la nación y cómo cambia cuando hay migrantes y quién está controlándolo y qué historia influencia lo que la representación es y cómo cambia el perfil de la nación con la globalización. Pero ya estoy trabajándolo directamente, pensando en desigualdad cultural y intelectual. El libro que estoy trabajando ahora empieza con la pregunta, ¿cómo es que los artistas y escritores que viven en países que han sido lejos de centros culturales y intelectuales llegan a insertarse en el campo cultural global? Y después, ¿cómo influencia es su entrada o que no se ha permitido entrar? ¿Cómo esto influencia lo que nosotros enseñamos en las aulas universitarias y qué llega en el texto, ¿no? Y enfocando más que nada en la historia de arte y en la literatura comparativa. Entonces, este es un estudio de Argentina, Corea del Sur y Líbano. O sea, 3 países que son de regiones distintas, que tienen una inserción en el mundo global cultural diferente temporalmente, pero también tienen historias muy fuertes con guerra, con problemas políticos muy fuertes y están usando cultura para sanarse, ¿no? Para enfrentar sus pasados. Y parte de este trabajo es decolonialism, porque lo que yo veo es que usamos estas palabras como global education o decoloniality y no nos preguntamos qué quiere decir realmente en tu aula en México o en mi aula en Boston o en la aula de mis colegas en Corea o en Singapur. ¿Qué es lo que buscan, no? Y qué es lo que están enseñando y por qué. Y es muy interesante porque tú puedes ir a un sitio como Corea y te dicen, sí, estamos globalizando nuestra educación superior, estamos internacionalizando, pero no tiene nada que ver con decolonialización. Tiene que ver con ganar en la competición económica mundial y para ganar la competición tienen que globalizarse. Entonces, no les importa que están usando teorías de todo el oeste. No tienen complejo o resaca, puedo decir, colonial, ¿no? Solamente quieren hacer lo que quieren hacer para ganar. Entonces tenemos que decolonizar la palabra decolonialidad para estudiarlo empíricamente, para ver qué es lo que quiere decir aquí y quién está llamando para esto y cuáles son los intereses que sirve. Estoy haciendo este trabajo muy influenciado por un red que cofundé, que se llama el Global Decenter, y lo fundé con Maurice Krul, y ya tenemos gente de todo el mundo, y estamos en eso. Es un red de académicos de todo tipo, es un red de artistas de todo tipo, o sea, escritores, artistas, músicos, gerentes de cultura, puede ser curadores o gente de casas editoriales y después activistas que usan arte en su práctica. Y lo que estamos intentar es decenter o descentralizar no solamente las instituciones y el conocimiento y las disciplinas, pero también nuestros mismos. Y allí voy ¿sabes? Voy a divulgar un poquito. Cuando uno medita,
Sí, tiene su mente muy enfocado. En inglés se llama mindfulness. Y yo veo que estamos intentando expresar un mindfulness intelectual, en que siempre estás preguntándote a ti misma, ¿estoy escuchando con respeto? ¿Me estoy comportando con humildad? Eh, ¿estoy, ¿Estoy realmente escuchando? Como dije. Y esto lo llamamos una actitud del sur. Que es la idea de Claudio Pinero, que es también un colega del Global Decenter, y estamos desarrollándolo juntos con otros colegas. Y es un compromiso o es un ethos, porque tú sabes que los académicos somos muy egoístas. Es una competición y solamente una persona puede ganar, pero no debe ser así. Debe ser colaboración, debe ser empoderamiento, debe ser de los demás en vez de pelear intelectual, ¿no? Entonces estamos descentralizando nosotros mismos y intentando desarrollar este compromiso y actitud que representa una otra manera de ser, de producir conocimiento, divulgarlo, enseñar y también actuar. ¿quieres hablar un poco más sobre cómo funciona esta iniciativa, este centro? Bueno, como te dije, es este red que intentamos ser realmente multidisciplinarios, realmente internacionales, o sea que no quiere decir solamente de Estados Unidos y Europa, y más que nada un red que deshacemos, pero también rehacemos. O sea, no puedes parar en la crítica. Es muy fácil criticar y muy difícil reconstruir. Entonces, comprometemos también a reconstruir o empavimentar un sendero positivo para el futuro. Y estamos en eso de ver qué quiere decir un sistema de gobernanza de una organización así, un red así, que realmente es descentralizada. ¿Cómo puedes crear horizontalmente que no hay nadie que tiene más poder que el otro? Y es un experimento, es muy difícil. No tenemos, no tenemos modelos. Entonces, hemos llegado al momento en que tenemos que tener algo y estamos intentando ver cómo se hace eso, ¿no? Pero realmente es un red muy amplio. Invitamos a todo el mundo, intentamos estrechar el espacio entre profesor o maestra y alumno, y también sitios formales de conocimiento y informales, ¿no? Que aprendemos mucho de Paulo Freire y de Bell Hooks, ¿no? Los dos hablaron de esto, de que todo el mundo es una maestra y puedes aprender de cualquier situación. Es muy valioso cómo tú nunca has pensado, o por lo menos así lo dejas ver a lo largo de tus diferentes enfoques y aportaciones, cómo la investigación no puede convertirse en un fin en sí mismo. Tiene otros muchos compromisos éticos, sociales, políticos y que tienen que ver con la creación misma del conocimiento y luego lo que hacemos con eso. Pero algo que también ha sido muy importante, creo, en tu trabajo sobre las dinámicas transnacionales, tiene que ver también con ese para qué sirve el conocimiento en función de la gente que trabaja, que ahorra para el retiro, cría niños y se enferma y lo hace ahora en un contexto de relación transnacional. Comenzaste, de hecho, por afirmar que el contrato social entre el Estado y el ciudadano es nacional, pero que las vidas de la gente no lo son. Y en ese sentido has desarrollado también un trabajo de visibilización de los actores formales e informales
que constituyen los sistemas reales de protección social transnacional en las que vivimos. Has distinguido que existen numerosas zonas grises en esa protección y sus tremendas contradicciones. Y me gustaría preguntarte, ¿qué tan largo es el camino entre la investigación en ciencias sociales y luego el establecimiento de agendas políticas en puntos concretos como la protección social transnacional? Me gustaría preguntarte qué nuevos retos, de hecho, está planteando la pandemia a estos sistemas de protección transnacional. Bueno, quisiera empezar señalando que he desarrollado esta línea de trabajo con 3 colegas, Erica Dobbs, Roxandra Paul y Ken Sun, y acabamos de terminar un libro que será publicado principios del año que viene, pienso yo, sobre protección, Transnational Social Protection. Y este es un libro que trata como ofrecer un marco teórico para entender eso. O sea, no pretende ser el conocimiento más recién sobre cada sector que estudiamos, sino cómo vemos que el bienestar social está cambiando cuando la gente trabaja y se jubila y están estudiando en países donde no sean ciudadanos, y que tenemos que repensar ese contrato social y de dónde están buscando los recursos y cómo configuran un paquete de recursos para que se puedan cuidar, ¿no? Entonces, la pandemia nos dice cuánto estamos dependientes de uno a uno, que, muy bien, vamos a cerrar la frontera, pero no tiene sentido decir, no puedes ir desde un estado en los Estados Unidos a otro, ni desde un país a otro, porque la enfermedad no conoce fronteras, ¿no? Como Dios no necesita pasaporte, las enfermedades tampoco, y eso lo vemos en claro. Pero las instituciones son más que nada organizado nacionalmente y vemos que débiles son responder a emergencias como esto lo que estamos viviendo. Pero lo que vimos cuando estábamos escribiendo el libro es que hay ejemplos de instituciones regionales, transnacionales, que sí son más adecuados a responder a estos desafíos sociales que enfrentamos. Muchos están en papel, muchos no tienen zanahoria, pero no tienen para pegar, o sea, para atraer, pero no para demandar, pero están allí. Sí, en el sentido de que no hay un castigo o no hay no hay un castigo. Una consecuencia por no hacerlo. Pero hay. El European Union es lo más conocido, ¿no? Que tienes tu tarjeta de salud y puedes usarlo en cualquier país. Si eres miembro, puedes usarlo en cualquier país. Pero hay otros ejemplos en la región de la ASEAN, por ejemplo. ASEAN en Asia, ellos también están buscando más compatibilidad económica, entonces reconocen que necesitan más compatibilidad social y entonces tienen un esfuerzo para asegurar que todo el mundo tiene su acceso a salud en la región, todo el mundo que está trabajando allí. O, por ejemplo, en el cono sur de Sudamérica, uno que tiene su licencia de médico en Uruguay puede trabajar en Argentina. Cosas así son pasos muy pequeños. Una de las barreras a movilidad social es que tus credenciales que consigues en tu país de origen no es válido en tu país de destinación, y eso es un
una barrera muy fuerte y serio a movilidad social. Entonces, tenemos que tratar estas cosas. Pero para esto tenemos que realmente salir de esta metodología nacionalista y es una guerra muy, muy difícil ganar, muy difícil. Un aspecto que me gustaría mucho tratar en esta entrevista es la importancia que tiene en tu trabajo la idea de ciudadanía y la expansión de la ciudadanía cuando la dinámica de relación justamente deja de ser nacional y se vuelve transnacional. Tanto en tu libro sobre iglesias inmigrantes, Dios no necesita pasaporte, y también en tu libro sobre museos, artefactos y lealtades, realizas una aportación muy importante al analizar estas instituciones culturales, la religión, los museos, desde el ángulo de su capacidad de producción de ciudadanía y específicamente de ciudadanía cosmopolita. Me gustaría mucho si pudieras elaborar cómo fue que imaginaste por primera vez y elegiste este ángulo particular de la producción de ciudadanía cosmopolita. ¿Cómo se te ocurrió? Y me gustaría preguntarte también si en ambos casos, en ambas obras, te estás refiriendo a un mismo concepto de ciudadanía, Peggy. Como estaba diciendo antes que tenemos que ver qué es lo que quiere decir decolonialidad empíricamente, tenemos que ver la misma cosa sobre ciudadanía. Y mi idea sobre ciudadanía religiosa global viene de mi trabajo de campo, porque yo, hablando con la gente, encontré varias personas y no importaba si fueron cristianos, hindú, musulmanes, que se ubicaron en el mundo según su identidad religiosa. O sea, y hablaron usando la misma lógica de ciudadanía política. O sea, hablando de derechos, hablando de deberes. Yo sigo mi líder, yo pago mis impuestos, o sea, mi tithe puede ser, o mi contribución a mi congregación religión, y espero que me van a dar apoyo y me van a proteger. Entonces, tiene mucho que ver con ciudadanía política. Y así, y vieron que estoy viviendo en el reinado de Cristo o estoy viviendo en la Umma musulmán. Y este panorama tiene sus propios sitios sagrados, como, como vamos al Washington Monument o el Jefferson Memorial en Washington, D.C., puedo ir a Lourdes o puedo ir a donde sea para el Virgen de Guadalupe, ¿no? Donde fuimos para Santo Toribio, ¿no? O sea, estos son los sitios sagrados o patriáticos para este terreno religioso. Entonces, así fue con este libro. Y allí hay un cosmopolitanismo porque hay ciudadanos globales religiosos que son inclusivos, que entran a su responsabilidad para los demás a través de su religión, pero se sienten responsables para toda la humanidad. Y hay otra variedad que es exclusivo, que solamente me parece importante en mis propios. Y así es, ¿no? Pero el primero es un tipo de cosmopolitanismo. Con el último libro pensé, bueno, en el pasado los museos jugaban un rol muy importante en construir la nación. ¿Cuál es su rol ahora? ¿Ya están construyendo ciudadanos globales? ¿Y en qué combinación con lo nacional? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que pasa con la historia de cada país? ¿Y qué explica la combinación? ¿Y dónde llega en la continuum entre nacionalismo y cosmopolitanismo? Pero lo que quiere decir cosmopolitanismo también fue una pregunta empírica,
porque esta palabra viene con mucho bagaje, mucha historia negativa, porque está implicado en imperio y una vista universal que viene a ser muy eurocéntrico y cristiancéntrico. Entonces, lo que yo aprendí, que fue desde mi trabajo de campo, fue que la gente que se consideraban cosmopolito expresaron un compromiso a escuchar, a ver y desarrollar las capacidades de participar en una conversación de qué es lo que es cosmopolitanismo. En vez de tenerlo como una receta fija, era más que nada participación en una conversación de que cómo se hace esta comida y de qué consiste. A mí me parece muy bien. Yo estoy cómodo con esta definición de esta visa, porque estamos viviendo una época muy difícil y creo que necesitamos este compromiso más que en ningún momento, me parece a mí. Creo que claro, fuerte en tu libro sobre los museos a favor de esta promesa del cosmopolitanismo, entendido como deseo y disposición de tratar reflexiva y respetuosamente con la diferencia y de confrontar cómo el punto donde estamos afecta el proyecto colectivo que conjuntamente estamos definiendo, ¿no? Algo así planteas en este texto y me gustaría que abundaras cuál sería los peligros o los riesgos de este cosmopolitanismo. ¿No hay? Claro que hay. Y es la razón que tiene tanta historia negativa, porque lo han usado como una imposición, ¿no? No ha sido una conversación, ha sido una imposición de una cierta supuesto universalismo que borda diferencia, que dice que así debe estar y así no, ¿no? Entonces, allí vuelvo a mi mindfulness, a mi ser despierta, vamos a decir, que porque es muy fácil que caer en pensar que estás despierta y no, realmente estás durmiendo intelectualmente, emocionalmente, políticamente, y este es el desafío, ¿no? Para descentralizarte, tienes que siempre estar preguntándote, ¿cómo me portó hoy día? ¿Cómo me portó? ¿Qué debo reflexionar? Me parece muy interesante cómo en esta entrevista me ha parecido mucho más claro que el desafío de la transnacionalidad no solamente es un reto como objeto de conocimiento, sino también un reto para nosotros como científicos sociales, para nosotros como ciudadanos. Y te agradezco muchísimo esta reflexión, este planteamiento de en dónde están nuestros retos y al mismo tiempo esa conversación sobre cómo tú en lo particular y conformando redes estás intentando responder desde la reflexión y desde la acción a esos retos. Pues Decir no sé, una cosa más. sí, Quiero, por quiero favor. terminar con una cosa más, porque lo que estamos haciendo yo lo veo no para nuestra generación, pero para la próxima y la próxima, que nosotros hemos sido capacitados en una manera muy particular, que es de competición, de es que o sí o no, o ganador o perdedor, no, la persona que pierde, ¿no? Y lo que estamos intentando, lo que yo estoy intentando en mi trabajo colectivo y como profesora en mis clases es dar esta visión o desarrollar esta visión con la generación que nos sigue para que no hacemos las mismas equivocaciones, que no caemos en los mismos errores y para que ellos puedan crear un mundo más inclusivo, más igual, más respetuoso y más empoderando.
Empoderado. Ujú. Empoderado. Muchas gracias, Peggy. Muy bien, definitivamente. Y ahora leo tu esfuerzo de hablar en español en esa clave de autoconciencia, autorreflexión y descolonización de nuestro propio campo de acción. Y en verdad te lo agradezco mucho a nombre personal y a nombre de la revista. Muchísimas gracias, Peggy.